Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero de corazón que estén teniendo un día increíble, lleno de momentos felices, de cosas buenas y sobre todo, de mucha alegría. Y si por alguna razón el día no está siendo como esperaban, no se preocupen. Aquí estamos para animarles un poco, para compartir un espacio de buena vibra y como siempre, para celebrar la vida. Hoy, como ya habrán podido ver en el título y como es lógico, vamos a sumergirnos en un universo muy especial, en un mundo que me toca el alma y que sé que a muchos de ustedes también. Undercell, mi apoyo incondicional, mi amor eterno, un lazo inquebrantable. Si hoy le dedicamos este vídeo a nuestra querida Ande. Y prepárense porque vamos a hacer un viaje apasionante a través de su vida, de su carrera, de su impacto en nosotros y de todo aquello que la hace tan especial. Para aquellos que son nuevos por aquí, sean bienvenidos con los brazos abiertos. Este es un espacio donde hablamos sobre lo que nos apasiona, donde compartimos nuestras opiniones con respeto, donde creamos una comunidad basada en el cariño y en el entendimiento. Si todavía no son parte de esta gran familia, este es el momento perfecto para unirse. Justo aquí abajo en el botón rojo encontrarán la manera de suscribirse y de formar parte de este maravilloso grupo. No se lo pierdan. Porque vienen muchísimos más vídeos geniales como este, llenos de contenido emocionante y de mucha buena onda. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Y ahora sí, vamos directo a lo que nos interesa. ¿Por dónde empezar a hablar de Undercell? Es una pregunta que me hago cada vez que me dispongo a hablar de ella, porque hay tanto que decir, tanto que analizar, tanto que celebrar. ¿Por dónde empezar? Quizás por sus inicios, por ese camino que la llevó a la fama, por esa chispa única que la hizo destacar entre tantos jóvenes talentos que sueñan con el mundo de la actuación. O quizás por su innegable talento, por esa capacidad asombrosa que tiene para conectar con el público, por la forma tan especial que posee de transmitir emociones, de hacernos reír, llorar y sentir cada una de las vivencias de sus personajes. Ande, como muchos de ustedes saben, inició su carrera en el mundo del modelaje. Ganó concursos de belleza, cautivando a todos con su belleza, su encanto y su carisma. Fue un trampolín que la catapultó a la atención pública y que le abrió las puertas a nuevas oportunidades. Pero Ande, con su determinación, su ambición y su talento, no se conformó con ser simplemente una cara bonita. Ella tenía un sueño, una pasión que ardía en su interior, la actuación. Y con una dedicación admirable, con mucho estudio, con un trabajo duro e incesante y sobre todo, con una perseverancia inquebrantable, logró abrirse camino en la exigente industria del entretenimiento. Su debut en la televisión turca fue en 2013 en la serie C concedilla LGN Dersane Universitede. Un papel pequeño pero significativo que le permitió comenzar a explorar el mundo de la actuación y a descubrir su potencial. A partir de ahí continuó apareciendo en otras producciones, en roles cada vez más importantes, pero fue con Güneş Ünsal donde realmente comenzó a brillar con luz propia y a ganar reconocimiento. Interpretar a Naz Yılmaz, una joven llena de sueños y de ilusiones, le dio la oportunidad de demostrar su talento actoral, de conectar con el público y de ganarse el corazón de miles de espectadores. Y vaya si lo hizo. Güneş Ünsal fue un éxito rotundo, un fenómeno televisivo que traspasó fronteras y que consolidó la fama de Ande. Su popularidad se disparó y su nombre comenzó a resonar en todos los rincones de Turquía. Pero el papel que realmente la consagró como una estrella, el que la llevó a lo más alto del estrellato, fue su interpretación en Aşk Laftan Anlamaz. En esta serie, Ande encarnó a Hayat Uzun, una joven soñadora que se muda a Estambul en busca de trabajo y de nuevas oportunidades. Y desde el momento en que Hayat apareció en nuestras pantallas, el mundo entero se enamoró de Ande. Aşk Laftan Anlamaz fue mucho más que una serie exitosa, fue un fenómeno global que conquistó a millones de personas en todo el mundo, traspasando barreras culturales y lingüísticas. Ande se convirtió en un verdadero ícono de la televisión turca y, por extensión, en una estrella de renombre internacional. Su nombre se escuchaba en cada rincón del planeta, sus fans la esperaban a la salida de los sets de grabación y su rostro era portada de revistas de todo el mundo. Y aquí es donde quiero hacer una pausa, porque Aşk Laftan Anlamaz significó mucho más que una serie exitosa. Fue una historia que nos enseñó sobre el amor, la amistad, la familia, la importancia de perseguir nuestros sueños, de luchar por lo que queremos y de nunca rendirnos.
Y Ande con su interpretación, nos transmitió todas esas emociones. Ese de una manera tan auténtica, tan conmovedora y tan cercana que nos hizo sentir parte de la historia, de sus alegrías y de sus tristezas. ¿Recuerdan la química innegable que tenía con Burak Deniz? Era palpable, genuina, mágica. La forma en que se miraban, la manera en que se entendían, la complicidad que irradiaban, era simplemente electrizante. Ande, con su talento, su carisma, su profesionalismo y su capacidad para conectar con su coprotagonista, logró que nos enamoráramos perdidamente de Hayat Uzun y de todo su universo, de su personalidad arrolladora, de su valentía y de su inagotable sentido del humor. Luego llegaron otros proyectos como Siyainzi y Azize, donde Ande siguió demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para asumir roles desafiantes y complejos. En Siyainzi interpretó a Azal, una joven que se ve envuelta en un triángulo amoroso lleno de intrigas y de secretos. Y en Azize encarnó a una mujer que busca venganza por la muerte de su familia. Ambos roles, muy diferentes entre sí, le permitieron a Ande explorar nuevos matices de su talento y consolidar su posición como una de las actrices más importantes de la televisión turca. Y aunque cada proyecto tiene su propia historia, su propia audiencia y sus propios desafíos, lo que siempre ha permanecido constante es la dedicación de Ande, su compromiso inquebrantable con su trabajo, su profesionalismo y su innegable talento. Pero la carrera de Ande no se detiene ahí. En 2020, en plena pandemia, protagonizó Senkalkapm, una serie que una vez más conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. En Senkalkapm, Ande interpretó a Eda YLDZ, una joven que ve su vida trastocada por un acuerdo con Serkan Bolat, interpretado por el talentosísimo Kerem Bürsin. Esta serie fue un fenómeno sin precedentes. No solo en Turquía, sino en prácticamente todos los países donde se emitió. La historia de Eda y Serkan, llena de enredos, de malentendidos, de momentos románticos y de grandes dosis de humor, conquistó a la audiencia desde el primer capítulo. La química entre Ande y Kerem Bürsin fue explosiva. Su conexión, su complicidad, su capacidad para transmitir emociones a través de la pantalla, volvieron a cautivar a la audiencia. Senkalkapm fue un éxito de taquilla, un fenómeno cultural que generó un impacto sin igual en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y Ande una vez más se consolidó como una de las actrices más importantes y queridas de la televisión turca actual. Y aquí es donde quiero hablar un poco más sobre el impacto de Ande, porque, más allá de su talento actoral, Ande ha demostrado ser una mujer con una gran sensibilidad, con un corazón enorme y con una empatía admirable. Es una persona que utiliza su voz para defender causas importantes, para dar visibilidad a problemas sociales que merecen atención y para inspirar a otros a hacer del mundo un lugar mejor. Ande es embajadora de varias organizaciones benéficas y ha participado en campañas de concienciación sobre el cáncer, la igualdad de género, el medio ambiente y la importancia de la salud mental. Su compromiso con estas causas es admirable y demuestra que es una persona que va más allá de su trabajo en la pantalla. Es una mujer que utiliza su fama y su influencia para hacer del mundo un lugar más justo y más compasivo. Su activismo social es una de las facetas que más admiro de ella. Ande es una fuente de inspiración para muchas personas, especialmente para las mujeres jóvenes. Su perseverancia, su trabajo duro, su dedicación, su valentía, su bondad y su humildad son ejemplos a seguir. Es una mujer que ha sabido construir una carrera exitosa, sin perder la humildad, la cercanía con su público y la autenticidad que la caracteriza. Además, Ande es una persona que se preocupa por su imagen pública. Siempre está impecable, siempre está a la moda, siempre irradia elegancia y siempre transmite una imagen positiva y saludable. Pero lo más importante es que Ande es auténtica. No tiene miedo de ser ella misma, de mostrar su verdadera personalidad, sus sentimientos y de compartir su vida, sus éxitos y sus desafíos con sus seguidores. Es una persona que se muestra tal cual es, sin poses ni pretensiones, y eso la hace aún más especial. Y aquí es donde quiero hablar un poco sobre el amor incondicional que siento por Ande. Es un amor que va más allá de su talento actoral, de sus éxitos en la pantalla y de su belleza. Es un amor profundo y sincero por su persona, por su forma de ser, por su capacidad de inspirar y de conectar con el público. Es un amor que surge de la admiración y del respeto, pero también de la empatía y de la conexión que siento con ella. Ande es una persona que me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado a ser perseverante, a luchar por mis sueños con pasión y dedicación,
a ser amable y compasiva con los demás, a valorar la amistad y a nunca rendirme a pesar de las dificultades y de los obstáculos que se presenten en el camino. Y por eso siempre le estaré eternamente agradecida. Y es que, ¿quién no se siente atraído por su sonrisa radiante? Es contagiosa, ilumina cualquier espacio y transmite alegría y optimismo. ¿Quién no se siente conmovido por su mirada profunda y expresiva? Es capaz de transmitir emociones sin necesidad de palabras, de llegar al corazón del espectador y de hacernos sentir parte de la historia. ¿Quién no admira su profesionalismo impecable? Es una persona que se entrega por completo a su trabajo, que se prepara a fondo para cada papel y que siempre busca dar lo mejor de sí misma. Ande es un icono de estilo, una inspiración para muchos, una mujer con un corazón de oro y una persona a la que admiro y respeto profundamente. Pero, ¿qué es lo que hace que Ande sea tan especial? Creo que hay varios factores que se combinan para crear esa magia que la hace única e inigualable. En primer lugar, su talento actoral. Ande es una actriz excepcional que puede interpretar cualquier papel, desde el más dramático y desgarrador hasta el más cómico y desenfadado. Tiene la capacidad de meterse en la piel de sus personajes de una manera asombrosa y de transmitir las emociones de una forma auténtica y convincente. Sus expresiones, sus gestos, su entonación, todo en ella es perfecto y nos hace sentir cada una de las vivencias de sus personajes. En segundo lugar, su belleza, tanto interior como exterior. Ande es una mujer muy guapa, pero no es solo su apariencia física lo que la hace destacar. Es su carisma, su encanto, su elegancia natural, su estilo único y su personalidad magnética lo que la convierte en una persona especial y atractiva. Tiene una luz propia que emana de su interior y que la hace brillar con intensidad. En tercer lugar, su personalidad. Ande es una persona amable, humilde, cercana y muy empática. Es una persona que se preocupa genuinamente por los demás, que siempre está dispuesta a ayudar, a apoyar y a tender una mano a quien lo necesite. Es una mujer que no se toma a sí misma demasiado en serio y que siempre está sonriendo, disfrutando de la vida y compartiendo su alegría con los demás. Y finalmente su compromiso con causas sociales. Ande es una persona que utiliza su voz y su plataforma para defender a los más vulnerables, para concienciar sobre problemas importantes y para abogar por un mundo más justo y equitativo. Su activismo social es un ejemplo a seguir y demuestra su gran corazón y su compromiso con la sociedad. Y por todas estas razones, Ande es mi apoyo incondicional, mi amor eterno e inquebrantable. Es una persona que admiro, respeto y quiero mucho. Y siempre estaré aquí para apoyarla, para celebrar sus éxitos, para brindarle mi cariño y para acompañarla en cada paso de su camino. Y ahora, hablando un poco sobre el futuro de Ande, ¿qué podemos esperar? Pues, conociéndola, estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con nuevos proyectos, nuevos desafíos y, por supuesto, nuevas emociones. Seguro que seguirá creciendo como actriz y como persona, y que continuará conquistando el corazón de millones de personas en todo el mundo. El futuro de Ande es prometedor y estoy segura de que nos deparará grandes alegrías y grandes éxitos. Ande tiene un futuro brillante por delante. Tiene talento, belleza, carisma, inteligencia, profesionalismo y una gran legión de fans que la apoyan incondicionalmente. Y con todo eso, estoy segura de que seguirá triunfando y conquistando el corazón de millones de personas en todo el mundo. Estoy deseando ver todo lo que nos tiene preparado. Así que, para terminar, quiero resumir los puntos principales que hemos hablado hoy. Hemos explorado los inicios de Ande, su camino hacia la fama, sus proyectos más exitosos, su impacto en el público, su compromiso con causas sociales y, por supuesto, hemos hablado sobre el amor incondicional que siento por ella. Ande es una actriz talentosa, una mujer hermosa, una persona amable y una fuente de inspiración para muchas personas. Es una mujer que ha logrado construir una carrera exitosa, sin perder la humildad, la cercanía con su público y la autenticidad que la caracteriza. Y por eso siempre le estaré eternamente agradecida. Y ahora, quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su cariño y por su apoyo incondicional. Espero que les haya gustado este homenaje a Ande y que hayan disfrutado de este recorrido por su trayectoria. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Ande. ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué es lo que más admiran de ella? ¿Qué les gustaría que Ande hiciera en el futuro? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Comenten todo lo que quieran.
Y recuerden, la comunidad que formamos es muy importante. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de dejar su like si les gustó este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao.